¿Qué tal, amigos de The Spot? Bienvenidos al segundo capítulo de la tercera temporada del podcast de The Spot. Estamos muy emocionados, estamos trayendo gente que puede enriquecernos en muchos lugares. Hoy vamos a tener una plática muy interesante sobre marketing, influencers marketing y todo lo que tiene que ver con la creación de contenido. Tenemos una invitada increíble que es Iris Carrillo, que es emprendedora, creadora de contenido y mentor en influencia. Esta parte es importantísimo porque siento que como ella en Querétaro y en muchas partes de México no hay. Entonces quiero que le demos la bienvenida a Iris. Iris, ¿cómo estás? Hola Lalo, hola a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, porque también veo que nos estamos grabando. Entonces por aquí, no sé ni a qué cámara, pero creo que por aquí voy a estar volteando. Muy bien. Sí. Lalo, muchas gracias por estar aquí. Me encanta su podcast, me encanta lo que están haciendo con The Spot. La verdad es que creo que ya necesitábamos algo así en Querétaro, ¿no? Sí, y a nivel nacional, porque también no solamente se quedan aquí, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos por estar escuchándonos y esa bienvenida, qué bonita. No, la verdad es que te la mereces completamente. Justamente platicaba con todo el equipo que es importante. Parte de lo que hacemos es venimos a platicar de eso, lo que hacemos en The Spot y lo que están haciendo las marcas actualmente con toda esta parte de creación de contenido, porque si no estás haciendo nada en redes, simplemente ya no existes, ¿no? Entonces, creo que tú lo entiendes muy bien y por eso es que has desarrollado como toda esta parte de Local Agencia, que es, quiero que me platiques un poquito de eso. ¿Hace cuánto te metes a toda esta parte del marketing y del influencers marketing? Ok, bueno, pues les platico un poquito. Yo vivo en Querétaro, ya voy para 5 años aquí en Querétaro, pero yo soy chilanga, de Hueso Colorado. y yo me desarrollé en Ciudad de México, yo estuve trabajando en Ciudad de México, y la cosa es que yo empiezo a trabajar desde muy chiquita, o sea, por el tema económico yo tenía que pagar parte de mi universidad, entonces yo empiezo a trabajar desde que entro a la universidad. Eso quiere decir que cuando yo me gradué, ya tenía un buen puesto, entonces todas mis amigas entraban como mis becarias, ¿no? Las mismas que eran mis compañeras de salón, y eso me dio la oportunidad de poder tener como una trayectoria más grande, ¿no? Estuve trabajando en el Instituto Mexicano de Cinematografía, trabajé también para marcas como Calvin Klein, Colgate, pero donde me desarrollé y es mi gran amor es Hill & Knowlton Strategies, que es una agencia de relaciones públicas a nivel internacional. Y bueno, yo realmente llegué a Hill & Knowlton sin entender qué eran las relaciones públicas, sin saber absolutamente nada. ¿Qué fue lo que estudiaste, perdón, Iris? Yo estudié comunicación y me especialicé en relaciones públicas. Estudié en el SEC del Pedregal, allá en Ciudad de México. Y entonces llegué a Hill & Knowlton sin entender absolutamente nada. Recuerdo que la prueba que te hacían era hacer como un boletín de una marca de belleza, pero no te decían qué marca de belleza ni nada, ¿no? Entonces yo llego la primera vez, porque fui 2 veces, la primera vez llego ahí y me dicen, no, es que si nos encanta tu perfil, queremos que entres. Yo iba a entrar como becaria. Pero la paga era muy baja para ese entonces y pues yo pagaba la escuela, me mantenía, todo, ¿no? Entonces, literal, yo tuve que decirles gracias, pero no gracias, ¿no? Claro. Y ya la segunda vez, literal, estaba por graduarme, mandé el currículum, ahí estaba trabajando se me fue el nombre, pero la revista que es de TV Azteca, ahorita me acuerdo, estaba trabajando ahí de Community Manager. Entonces, yo mandé el currículum y lo volví a mandar y me lo rebotaron, así como, no, de este mail ya no existe, ¿no? Y yo, qué raro, pues ya no existe. O sea, tú seguías aplicando para Yo seguía aplicando, porque a mí, recuerdo que la persona que me entrevistó era Flor, que es una francesa, y ella me dijo, voy a guardar tu currículum para que cuando te gradúes ya podamos hacer algo, ¿no? Y yo, pero ¿en cuántas empresas pues no te dicen eso, no? O sea, claro. Yo te llamo, ¿no? Yo te llamo. Ajá, entonces es como, ay, no. Entonces, cuando me gradúo, cuando yo ya estaba a punto de graduarme, pues mando el currículum, me lo rebota el mail como de, este dominio ya no existe, y yo, no, pues, ¿qué pasó, no? Pasó. Como a los 10 días me marcan, pero yo tenía el número registrado de Hill & Knowlton. Entonces me marcan y yo veo que es Hill & Knowlton. Y yo, ¿qué onda? Y me contesta Flor, hola Iris, ¿cómo estás? Y yo, Flor, ¿te llegó mi currículum? Me dice, no. Y yo, ¿y entonces por qué me marcas? ¿Te me dice, no, porque sí, te estoy buscando. O sea, yo te dije que iba a guardar tu currículum para cuando te graduaras y estoy viendo que ya estás en fechas de graduarte y queremos pues ofrecerte una vacante. ¿En qué año estabas más o menos graduándote? Ahí era... ¿qué será? Yo creo que era como 2013,
sí, como 2013. Uh-huh. Entonces, o 2012, no recuerdo muy bien, entre 12 y 13. Y entonces, pues yo así de, wow, ¿no? Desde ahí, la verdad es que me encantó el lugar porque dije, wow, qué padre que sí no sea nada más de, yo te llamo, claro. ¿No? Y sí, realmente contó los años, porque sí pasó como un año y medio, y me marcó. Bueno, para no hacerte el cuento largo, yo empecé a trabajar ahí, estuve llevando las marcas de belleza de Procter & Gamble, el primer mes llevé Herbal Essences y al mes, justo Flor era mi jefa, me dijo, la clienta me está diciendo que quiere que lleves todas las marcas, ¿no? Okay. Y bueno, empecé a llevar todas las marcas de belleza, Pantene, Colestone, Head & Shoulders, Herbal Essences, y me enamoré de las relaciones públicas, o sea, era algo nato, de verdad. Nato. ¿Consideras que lo que estudiaste, lo que te mostraron en la carrera, llegaste a aplicarlo 100% o en el camino te diste unos topezotes y también aprendiste más cosas? Yo creo que no apliqué lo que estudié, o sea, y sí muchas veces como que me lo pregunto y digo, ¿de qué me sirvió estudiar? Me acuerdo que era una materia que era estadística, ¿no? Y yo, claro. ¿de qué fregado sí me sirvió esto? O sea, no. Claro. Yo creo que sí aprendí mucho más en mis trabajos que en la escuela, con el perdón de mi escuela que amo con todo mi corazón, pero es muy bueno y obviamente tienes que tener un título y no es porque sea la escuela una u otra, ¿no? O sea, yo creo que lo que te va forjando en la vida justo es la vida misma, ¿no? Claro. Entonces, tú puedes tener mucha teoría, pero si no tienes la práctica, realmente la teoría no te va a servir más que de llenar tu cabeza, ¿no? De hecho, vas moldeando la teoría con base a las experiencias que vas desarrollando, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, ¿consideras que fue como parte de ya estoy aquí, estoy graduada, traigo la teoría, pero no sé nada? ¿En cuánto tiempo sentiste que agarraste como ya la carrera para poder sacar todas estas marcas? Porque estamos hablando de marcas internacionales. Sí. Entonces, o sea, ¿cuánto tiempo tardaste para sentirte tan segura para llevar estas marcas? Yo creo que nunca. Ok. Yo creo que nunca me sentí segura de lo que estaba haciendo hasta la fecha. Okay. No me sigue, o sea, y no sé si a muchos de ustedes, platíquenos ahí en redes sociales, pero yo que estoy rodeada de muchos emprendedores, de muchos influencers, creo que nunca nos terminamos de sentir seguros de lo que hacemos. Okay. Y yo nunca me sentí segura hasta ahorita que lo veo y digo, wow, o sea, entrevisté a Sofía Vergara, wow, llenamos un auditorio nacional para Colestone con Paulina Rubio, o sea, ahora lo veo, ¿no? Pero en ese momento, no sé si es la juventud, pero yo quería más, o sea, como que no era suficiente. Entre que no me creía lo que hacía y yo quería más y no entendía la gran oportunidad que tenía enfrente, ¿no? Entonces claro. Yo creo que nunca pude decir, wow, ya lo estoy haciendo bien. ¿Sabes qué pasa? Que todas las personas que se han sentado aquí, que tenemos en común, es que tenemos ese nivel de autosabotaje, pero que sin él no hubiéramos llegado a donde estamos, porque digo, a final de cuentas también tengo 11 años de recorrido en toda esta parte, con altas y bajas, pero en ningún momento te sientes como listo, nunca puedes darte como una palmadita a la espalda y decir, porque en el momento que haces eso frenas como todo el desarrollo que estás llevando, y fue lo que a ti te ha estado pasando, ¿no? O sea, has querido más y más y más y más. ¿En qué momento llega ese punto en el que ya no quieres trabajar en la agencia y dices, ya no? Pues mira, fue muy difícil. Pero es de una de las cosas que yo ahora las veo y es como la mayor enseñanza que he tenido. Yo estoy trabajando en la agencia, empiezo a trabajar con varios influencers, inclusive me toca cuando nacen los influencers y la marca se saca de onda así de, ¿qué onda? Nosotros siempre habíamos trabajado con medios de comunicación, ¿no? Por el giro en el que estábamos, siempre trabajábamos con las editoras de belleza, de las revistas. Y de repente era, ¿quién fregados es esta niña Pamalier? Y tenemos que mandarle producto a ella, invitarla a ella, pero ya no vamos a invitar a Mercy, o sea, Mercy en ese momento era editora de belleza de glamour, entonces, ¿cómo balanceábamos eso, no? Fuimos la primera marca en trabajar con una influencer como imagen, que fue cuando lanzamos el 3 Minute Miracle, y trabajamos con 3 grandes líderes de opinión, que fue esta Pamalier. Sí. Fue la primera vez que trabajó una marca con un influencer como imagen, Paulina Goto, que es una actriz de Televisa, y Michelle Salas, que es la hija de Luis Miguel, ¿no? Claro. Entonces, hicimos este trío perfecto y la verdad es Perdóname, ¿cuántos seguidores estamos hablando? Porque aquí es importante hablar de números para que una marca sí voltee a verlos. Te soy sincera, no recuerdo exactamente, pero yo creo que sí eran como unos
¿qué será? Como unos 300,000. Estamos de acuerdo que no estamos hablando de millones aún. No Era tan fácil que alguien pudiera llegar a eso. Como que no se sabía el comportamiento de sigo, no sigo, ¿qué hago, no? Sí, no se sabía qué hacer. O sea, realmente no se sabía qué hacer. Y ese es otro tema que ahorita, si quieren, también platicamos de cómo el influencers marketing ha avanzado sin saber qué hacer, ¿no? Pero bueno, entonces total, sí, eran como unos 300,000 yo creo, no recuerdo muy bien, no me acuerdo realmente cuántos eran, pero eran aproximadamente como unos 300, no creo que eran más de 500,000, claro. Entonces, pues bueno, empiezo a trabajar con estos influencers, trabajamos mucho con Romina Saca y con Juan Pablo Gimnes, que tenían un blog que se llamaba Esto es Púrpura, y era padrísimo porque la verdad es que ellos vinieron a romper el molde de lo que veníamos entendiendo de un influencer, ¿no? Que era como me tomo la foto con el producto y qué bonita estoy y punto. Y ellos no, ellos le metían mucha creatividad detrás. Me acuerdo que estábamos haciendo una campaña de Head and Shoulders y les decíamos, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Y aparte eran los primeros influencers que ellos te proponían, ¿no? La campaña. Claro. Te proponían como la campaña creativa, ¿no? Y eso nos encantaba. Era muy diferente a que el influencer decía, sí, ¿qué quieres que haga? Claro. ¿No? Y ellos eran de, vamos a hacer esto, ¿no? Y recuerdo que hicieron un video en donde salía el shampoo muy orgánicamente y hacían una batalla de regadera de canto. Okay. Entonces el shampoo, el Head and Shoulders, era el micrófono. Claro. Y así, o sea... Mientras más orgánico, mejor. Mientras más orgánico, mejor. Estuvo increíble todo. Tuve una muy buena amistad. Tengo una muy buena amistad con Romina, con Juan Pablo. Y un día me dijeron, Iris, queremos platicar contigo. Queremos pues que te vengas para el blog. Queremos que seas directora de comunicación del blog. Y yo, ok. Yo lo dudé muchísimo porque pues yo estaba... en el punto de la carrera, ¿no? O sea, si yo me hubiera querido dedicar a una vida profesional de oficina, yo creo que estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con las marcas adecuadas. Pudiste haber crecido y crecido y seguir creciendo. Sí, y yo seguía creciendo y estaba haciendo de muy buenos contactos, o sea, realmente estaba donde tenía que estar, ¿no? Y yo en ese momento, el sueño de mi vida era ser una alta ejecutiva, vivir en Polanco con mi chihuahua. Entonces... claro, una Miranda Presley, totalmente. Ese era mi sueño, porque todavía no se sabía ni de emprendimiento, ni de nada. O sea, no es ¿Qué que año no más o menos es? Esto sí estábamos hablando como 2014, era 2016. Todo el tema del crecimiento exponencial en el emprendimiento estaba en pañales duro, ¿eh? Todavía estaba en pañales, se escuchaba, pero no era como tan fácil. Y bueno, total, yo recuerdo que hablé con ellos y me dijeron, es que, ¿qué te frena? ¿No? Y le dije, es que me da miedo que cierren el blog. O sea, ¿yo qué voy a hacer? No, vamos a cerrar el blog. Ok, perfecto, lo hago. Y me fui con ellos. ¿Había una mejora económica? ¿Te vas Había una por mejora cuestiones personales de crecimiento? ¿Qué fue? Realmente fue por el tema de... Era una mejora económica y yo creo que por este tema del autosabotaje, del síndrome del impostor... Yo creo que siempre uno busca pertenecer. Okay. Y yo buscaba pertenecer más a ese mundo del influencers, de ese mundo, ¿no? Del canapeo, literal, así le decíamos. Y me fui, o sea, decidí, y era una mejora económico bastante... considerable, pues bastante ¿no? Considerable. Entonces, pues me fui para allá. Estuve 3 meses y a los 3 meses nos sientan y nos dicen, pues vamos a cerrar. Nos vamos a separar, cada quien va a seguir como con su carrera y vamos a cerrar Esto es Púrpura. Y yo, ¿what? ¿Seas así? Sí, o sea, me quedé así de qué onda, ¿no? Y esa fue como la primera historia de fracaso de éxito de mi vida, o sea, literal, sí, fue fuertísimo, o sea, porque yo sí estaba muy chapada a la antigua, mi ideal de éxito era trabaja en una compañía, ten muchas prestaciones y que te paguen bien y listo, ¿no? Entonces, de repente, pues, aparentemente había perdido todo. Claro. Todo, ¿no? Y bueno, en ese momento yo andaba con un chico muy hippie y me dijo, no, es que el capitalismo no emprende, bla, bla, bla. Y yo, es que, ¿qué es eso? O sea, claro. ¿Cómo se come eso? Y yo de llevar tantos años de ser godín, a que me dijeran que no iba a tener un sueldo quincenal. Sí, deja tú eso de godín, tener a la quincena una lana que sabes que puedes gastar, que ya sabes que a cierta hora pasa, sí. Es difícil tomarse y eso. Que si te la gastaste más, pues ya te esperas una semana y ya te va a volver a caer, ¿no? Pero va a llegar, siempre llega. Siempre llega. Entonces sí fue como,
oh my God, ¿qué voy a hacer? Esto nos lo dijeron un martes, me acuerdo. Y yo soy intensa, o sea, mi mamá dice que yo nací con prisa, yo soy intensa, literal, entonces literal nos dijeron el martes y yo el viernes ya tenía montada una tienda en Facebook y en Instagram de zapatos, ya había buscado proveedores, ya había buscado todo, ¿no? Ya tenía nombre, había hecho mi logo en PowerPoint, o sea, literal yo ya tenía absolutamente todo. Claro. Y empecé a vender zapatos y pues me iba bien y entre comillas, ¿no? Yo pensaba que me iba bien porque había dinero en la cuenta. Y entonces de repente empiezo a meter trajes de baño, empiezo a meter ropas, y empiezo a agarrar de peras para manzanas y de manzanas para plátanos y hice un despapalle como buena, mala, primera emprendedora, ¿no? Claro. Estuve así, ni tan despapalle, porque me dio para vivir y comer 2 años. Tu primer Frankenstein, hablan en el libro de La ganancia es primero sobre, tú crees que tienes lana porque, digamos, en este momento como el doctor Frankenstein que tenía su monstruo que caminaba, pero caminaba chueco, tenía un ojo de otro color, así funcionan los primeros emprendimientos de alguien, ¿no? Ves que te da el dinero, pero ya te lo estás gastando en otra cosa y le das vuelta, no sabes cómo manejar el dinero, supongo que así te pasó. Exactamente, así fue. Y hice un despapalle, o sea, totalmente. Y creo que también esto que mencionas es muy importante, porque es tu primer Frankenstein y también es tu primer amor. Sí, totalmente. Y es bien difícil tener la humildad y aceptar que ya no. Y es bien válido decir, ya no, ya esto ya no está dejando, no es sano. No es negocio, ¿no? Sí. Nada más porque querernos creer el cuento del emprendedor o del emprendimiento y querer seguir ahí, y hay veces que te está costando, o sea, no es negocio. Al final de cuentas, tenemos que entender que un emprendimiento es un negocio y el negocio da dinero, y si no da dinero no es negocio y no es emprendimiento y solo estás jugando a la comidita. Claro. Y eso yo creo que es de las cosas más difíciles de entender como emprendedor. Porque aparte nadie te lo enseña y en ese momento estamos hablando que, no sé, estamos chavos, no tenemos la experiencia y de repente se te hace bien fácil decir, es que yo soy emprendedor. Yo me acuerdo que me encantaba decir, es que yo soy emprendedor. Y en realidad al final no traía lana en la cartera, ¿no? Pero tú te sentías bien chingón yendo a trabajar de 8 a 10 de la noche sin tener que trabajar, nada más por sentirte ahí en la oficina como sintiéndote como efectivo en algo. Útil. Exacto. Sí. No es así. No, y eso yo creo que viene del ego, ¿no? O sea, nunca nos enseñaron a ser autosuficientes. Sí, claro. Siempre ha sido, vas a la escuela, alguien te enseña. Empiezas a trabajar, alguien te enseña. Te jubilas y ya tienes tu dinero que también te enseñaron en el fondo de ahorro y en el Infonavit y todo de cómo usarlo. O sea, pero realmente que tú puedas rascarte con tus propias uñas, hacer tus propias cosas, es como muy difícil realmente tener como todo enfrente y decir, ¿por dónde chingados empiezo? Y que aparte no le puedes decir a nadie, la estoy pasando bien mal, porque ahí todo tu emprendimiento pierde validez. Cae. Exacto. Entonces, no le puedes decir a nadie, güey, no traigo para pagar la renta. Total. No, tienes que poner cada vez, no me está yendo increíble, no sabes. Entonces, ahí sí, no que tú eres emprendedor y no que, sí. O sea, es algo, es algo muy, muy, muy fuerte. O sea, yo hablo mucho, yo tengo un podcast también que se llama Behind the Selfie, donde hablo mucho de todo el camino que hay hasta el momento que te tomas la selfie, ¿no? O sea, porque normalmente lo que presumimos es la selfie, todos muy arregladitos, muy maquillados, pero ¿y quién nos cuenta de todo el camino que hubo antes, sí, ¿no? Claro. Entonces hablo un poquito de eso y justo hablo de quién chingados nos contó el cuento del emprendimiento. Sí, claro. O sea, ¿quién realmente nos dijo, es que emprender es lo de hoy? Y yo veo tantos jóvenes y recibo tantos mensajes, y de mi propia familia, mis cuñadas, o sea, es que hay que emprender, es que tenemos que emprender. O sea, ellos están presionados por emprender y está cañón. Sí. Y yo realmente les digo, es que no, o sea, no tengo nada en contra del emprendimiento y no tengo nada en contra del mundo Godín, para nada. Y de hecho le digo el mundo Godín con mucho cariño porque me fascina, lo amo. Y soy emprendedora y me mordería la lengua al decir esto, pero realmente, evítense pedos. Sí. Entren en una compañía, trabajen, sean muy felices ahí y jubílense. O sea, no todo el mundo está hecho para el emprendimiento. Fíjate que tengo una frase que me dijo Jorge justamente hace un par de meses. Le digo, oye, George, pues, estás bien chavo, ¿no quisieras tú como emprender? Me dice, sinceramente, ahorita no. Creo que también tiene mucho su mérito ser parte de algo más grande. Sí. Y tiene toda la razón del mundo, ¿eh? O sea, no está nada descabellado. También ser parte de algo más grande tiene mucho que ver. Toda la estrategia que puedes desarrollar ahí, sin el estrés de estar ganando dinero y toda esta parte, tiene mucho su reconocimiento.
Y ya no nos venden eso, ya nos venden que hay que emprender, que hay que levantar el negocio, todo el mundo quiere vender cosas por Facebook, está padrísimo, pero entonces ya te encuentras cosas que no valen, cosas mal hechas, cosas que abaratan lo que nosotros hacemos, entonces ahí es donde empieza a haber como ese problema, ¿no? Totalmente, y yo creo, y muchas personas que me dicen, es que ¿cómo es emprender? Es que tengo que emprender, y yo justo les digo, mira, realmente a mí, yo creo que mi mayor escuela fue primero trabajar en una oficina. O sea, eso te da una disciplina impresionante, que yo lo que hago literal es, y me da mucha risa porque todo mi equipo me decía, es que ¿cómo puedes ver esto? Y yo recuerdo la primera vez que yo hice un boletín de prensa y me lo regresó mi jefa Flor, me lo regresa y me dice, está mal. Y yo, ok, ¿dónde está mal, no? O sea, ¿en qué parte? Está mal, chécalo. Te lo juro que yo lo leía y lo releía, me acuerdo que lo imprimí, lo leí en alto y dije, es que no está mal, o sea, ya está todo bien. ¿Sabes qué estaba mal? ¿Qué? Tenía dobles espacios entre palabras. Sí, es que... Y yo... Sí, no. ¿Qué onda? Y yo, Flor, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves? Justo ayer mi hermano es youtuber, hace cuchillos. Se llama Ovidio Calvet, haciéndole promoción. Y justo ayer me dijo, oye, ¿cómo ves este texto para una cerveza que acaban de sacar, una cerveza filosa, ¿no? Y entonces le dije, o sea, se lo corregí, pero tenía muchísimos dobles espacios. Okay. Y yo ya tengo el ojo entrenado a que veo el doble espacio y yo, está mal. Mal. Ese trauma. O sea, tengo, sí. Pero es como los happy problems, es como un happy trauma, ¿no? Claro. Entonces, a mí me dio muchísima disciplina, muchísima constancia, me enseñó a tratar a los clientes, porque muchas veces después lo mandas a la fregada. No, así no funciona. Sí, me enseñó a tener un horario, me enseñó a entender también que el trabajo nunca va a terminar, ¿no? Sí, claro. Y que tampoco te puedes meter de 9 de la mañana a 12 de la noche y no tener vida y no tener todo, porque justo hablando de la ganancia es primero, sí, claro. Está The Work Clock, que es del mismo autor, y él nos habla de que justo cuando tú emprendes con el pretexto de, es que quiero ser libre de mi tiempo, quiero ser dueño de mi tiempo, quiero tener tiempo libre, ¿no? Y es el mayor engaño que existe en el mundo. Te haces esclavo de tu tiempo, no tienes tiempo. O sea, por lo menos cuando trabajas en una oficina, tú sabes que a las 6, adiós. Y hay veces que te quedas más, pero no es como que un fin de semana. Y son tus vacaciones y hasta a propósito dices, dejo la computadora, ¿no? Sí, claro. Esto, queridos amigos y amigas, por favor no se lo crean. Sí, no es verdad que cuando emprendes eres dueño de tu tiempo. No es cierto. Te haces esclavo de tu tiempo. Y si bien tienes una constancia y una disciplina de organización, de ser efectivo, puede que lo hagas bien, pero te prometo, y no es porque les augure mal, que en los primeros años vas a hacer un desmadre. Es que de hecho, o sea, en realidad como que hay todo un proceso para el emprendimiento y hasta llegar a ser empresario, pero en ese punto medio eres un autoempleado, y es un autoempleado que no le pagan bien, que no le dan vacaciones, que no sé qué. La verdad es que es mucho sacrificio, pero ojo, no nos estamos quejando porque creo que tenerlo es algo bien padre. Yo tengo una experiencia de lo que decías, de trabajar en oficina siempre es bueno. A mí me pasó todo lo contrario. Yo tengo 11 años con la agencia, casi 12, y a mí para levantarlo llevo 11 años y yo considero que hasta hace 4 empecé a ganar. O sea que fueron 6, 7 años invertidos porque nadie nunca me dijo qué hacer y yo me frustraba y ya lo quería dejar y todo, pero es justamente esa clave. Trabaja primero en un lugar donde te enseñen cómo va a ser, cómo es el desarrollo de un negocio, y de ahí ya puedes agarrarlo mejor, porque de cero nadie te va a decir, y no hay libros y no hay videos en YouTube suficientes que te enseñen como toda la problemática que tiene que haber detrás de eso, ¿no? Totalmente, y creo que aunque los hubiera, tu cerebro no está preparado para esa información. Sí, no. O sea, te pueden decir, es que se hace A, B, C, y tú dices, no, C, A, Z. O sea, sí. No, como que yo sí creo que hay un momento de cocción que la tienes que regar. O sea, sí, la riegas porque la riegas, y casi que si no la riegas no funciona. Entonces, sí, claro, sí creo que sí es un camino difícil, no me quejo para nada. Es un camino sí muy difícil, muy satisfactorio también, porque te das cuenta de que hiciste cosas de wow. Sí. Yo recuerdo la primera vez que recibí las prestaciones cuando trabajaba, y que me dieron, no sé, no recuerdo exactamente la cantidad, pero eran como más de 50,000 pesos, ¿no? Y yo estaba, bueno, volada, porque dije, en mi vida había generado tanto dinero. Claro. Y ahora que viendo con el contador, o sea, viendo los números, los libros del último año, y yo decía,
¿en qué momento generamos tanto dinero? Porque realmente no es que yo traiga una Mercedes o yo traiga un departamento, o sea, y se generó mucho dinero. Sí, claro. Entonces, esa satisfacción de decir, wow, pude hacerlo y puedo hacerlo, sin saber cómo, sin saber por dónde empezar, es increíble. Entonces, sí, no, eso es algo impagable. Es bien bueno porque pues debes de entender cómo es un negocio, porque también no todo lo que entra es para ti, ¿no? Son como muchísimas cosas que tienes que aprender, pero que disfrutan mucho, de verdad. Pero si yo les pudiera dar un consejo, emprendan mientras viven con sus papás. Eso sería el mejor consejo que podría dar resumido. Pero, y entonces, estás trabajando acá, emprendes con esta parte de Facebook. ¿En qué momento empieza Local Agencia? Bueno, me vengo a vivir para Querétaro. ¿Por qué Querétaro? No sé. O sea, literal fue que unos amigos de mi novio en ese momento estaban aquí en Querétaro, nos dijeron, está padrísimo, no hay contaminación, no hay tráfico. Ajá. Hoy hice 45 minutos para llegar aquí. Sí, cada vez está peor. Está perro. Y dijimos, órale, pues va, Querétaro. Yo siempre he sido como un alma muy libre, muy nómada, nada me ancla, nada me detiene, o sea, realmente soy muy autosuficiente desde muy pequeña, ¿no? Entonces, dice mi mamá que la primera palabra, la primera frase que aprendí a decir en toda mi vida fue yo chola. Okay. Entonces, literal, desde chiquita yo he sido yo sola. Okay. Y nos venimos para acá. Y yo monté en el estudio, rentamos una casa en Juriquilla, como buen chilango que se quiere ir a vivir a Juriquilla. Rentamos una casa y en el piso de abajo había como un estudio y yo ahí monté un showroom, una tienda de ropa, literal. Y entonces todas mis ventas eran por grupos de Facebook de mujeres, el famoso Lady Multitask. Por ahí yo ponía, es que tengo trajes de baño, hagan su cita en el showroom y tenía lleno, o sea, lleno. Hasta que llegó un punto en el que justo se hizo tanto desastre que yo tenía muchísimo stock, pero no tenía flujo de efectivo. Okay. Y ahí, con la cola entre las patas, dije, tengo que regresar al mundo Godín. Okay. Y todo era regresar al mundo Godín para tener dinero, para poder seguir invirtiendo, o sea, muy mal todo. Para poder invertir en el negocio, en el emprendimiento, que no era negocio porque no sabía llevarlo, ¿no? Y no es que no fuera negocio porque no era un buen negocio, simplemente la que no hacía que fuera negocio era yo. Estaba mal administrado. Estaba muy mal administrado. Entonces, estuve en eso un año aquí en Querétaro y bueno, cuando decido que tengo que regresar al mundo Godín, empiezo a mandar currículums a todos lados y nadie, o sea, absolutamente nadie. Todo el mundo yo le decía relaciones públicas y me decían, ¡ay! ¿Haces eventos? Y yo, ok, o sea, sí, pero no. Tenemos un muy mal concepto de relaciones públicas en Querétaro. Muy mal concepto. Muy malo, ¿eh? Entonces, realmente a mí me costó muchísimo trabajo y yo me fui de Ciudad de México dejando una oferta de L'Oréal por un muy buen puesto. O sea, y llegar aquí a Querétaro y que nadie me pagara ni un tercio de lo que me ofrecían en México y que nadie supiera qué es lo que hacía, sí fue como un shock de, wow, qué onda, ¿no? Sí. Y bueno, ahí llegué con el dueño de una revista que se llamaba Tres Tiempos. Ajá. Y me ofrecieron ser directora editorial de la revista. Y en México ser directora editorial es como big deal, ¿no? Sí, claro. Y yo, wow. Pero de ¿no? Vanity Fair y de cositas así, ¿no? Sí, o sea, exacto. Entonces, pues bueno, yo estaba soñada. Yo me sentía de que Miranda Presley, o sea, literal. Sí. Y empecé a trabajar ahí y literal lo que me dicen es, necesitamos posicionar la revista, ¿no? Y lo primero que hago, yo venía pues con la escuela de trabajar con influencers, yo me voy de Ciudad de México dejando como el mundo del glamour, del bluff, de todo eso, y dice mi mamá, la cabra tiende al monte, terminé lo mismo. Entonces, pues bueno, total, empiezo a trabajar ahí, me dicen posicionar la revista, armé un consejo editorial de influencers y se empieza a posicionar la revista muy bien. Los mismos influencers me empiezan a buscar, me dicen represéntame, claro. Y yo así, yo no sé hacer eso. Hablo con mi mentora, con una de mis mentoras de Gil Noto que se llama Nora Castro, y le digo, ¿cómo se hace esto? Y me dice, es lo mismo que has hecho toda tu vida. O sea, simplemente ya no es un shampoo, es una persona. Es escala. Pero literal tienes que hablan bien de él, que todo el mundo hable de él, que esté en boca de todo el mundo de manera positiva, punto. Y yo, ok. Y entonces íbamos a abrir la agencia Dani Galván, Lula Loyi y yo. Al final de cuentas, ellas tenían ya una carrera mucho más avanzada en el tema de su marca personal y cada quien se fue por su marca personal. Yo les dije, oigan, yo sí lo voy a hacer. Me dijeron, adelante, hazlo, ¿no? Y se llama Local Agencia porque en teoría yo quería dejar al monstruo de Ciudad de México con sus grandes marcas y yo quedarme con lo local porque, dada mi experiencia, yo decía, es que hace mucha falta a nivel local
que se sepa qué son las relaciones Creo públicas. que ahí diste en un punto estratégico increíble. Los queretanos somos celosos, muy celosos de lo que no está en lo nuestro. Si te das cuenta, siempre hablamos que son un chorro de chilangos, ya son un chingo de gente de México, justamente porque nos sentimos invadidos. Y haber dado a local agencia, mira, hasta como en marca personal, yo juré que tú eras queretana, por esa parte el arraigo, del local, ¿no? Tiene un muy buen trasfondo ese nombre, espero que se haya dado por todo lo que me imagino, porque tiene algo increíble, toda esa fantasía del nombre, entonces está chido, y supongo que de ahí fue como de donde empezaron a voltear a verte muchos, o sea, les vendías la idea de conocer perfectamente Querétaro, y en realidad conocías como todo el ámbito, no tal como el lugar, pero sí el ámbito de cómo se movía, ¿no? Sí, totalmente, y eso me lo da la revista, porque yo me sentaba con los clientes y parte de lo que empiezo a ofrecer comercialmente no era una página en la revista, les digo, vamos a hacer una estrategia de comunicación. Vamos a hacer un evento, vamos a hacer ¿cómo se llama? La parte de la revista, pero también vamos a llevarte influencers. O sea, empiezo a vender como más allá de solamente lo físico y todo el mundo se empieza, o sea, las revistas que estaban en ese momento aquí era como te vendían el espacio de punto, ¿vale? Había dos marcas, yo recuerdo, estamos hablando de 2017, ¿no? 2017 me parece, sí. Como 2017. Yo recuerdo en ese entonces solo 2 marcas que hacían eso, pero no lo hacían bien, pero no había nadie más que les dijera, oigan, esto no está bien, están vendiendo humo bien cabrón y nadie les está diciendo absolutamente nada. Una hoja en una revista que se imprime 100 veces y que tiran 50, eso no está haciendo nada redituable. Entonces, y creo que fue cuando llegas tú y entonces conoces perfectamente el ámbito de Ciudad de México y vienes y lo aplicas aquí, ¿no? Sí, totalmente, y me empiezo a aplicarlo de esa manera y me empiezo a dar cuenta que así como tú dices es bien chistoso porque sí, es algo de, ay, es que el chilango, pero también es algo muy aspiracional. Porque a mí me veían de Ciudad de México y simplemente por el hecho de decir que yo había trabajado allá, ya tenía como cierto reconocimiento. Sí. Y empiezo como a utilizar este conocimiento, porque pues sí tenía este conocimiento, y empiezo a utilizarlo para ayudar como a pequeños negocios junto con la revista, los empezamos a ayudar y me empiezan a buscar ya los influencers por aparte. Digo, ok, voy a hacer local agencia, que se quede el monstruo con el... O sea, hay mucha tela de donde cortar aquí en Querétaro, entonces vamos a hacerlo de manera local. Y pues esto se quedó solamente en el nombre, porque pues nuestro primer cliente fue Rappi, después fue TAR Aerolíneas, fue Corporativo Asturiano, que de solamente local no tienen nada, ¿no? Claro. Están a nivel nacional y Rappi a nivel internacional. Entonces empezamos a trabajar con ellos, empezamos a crecer muchísimo y yo me encontraba en ese momento sola, o sea, yo literal estaba sola, tenía el trabajo de tiempo completo en la revista, estaba llevando marcas, estaba haciendo eventos, entonces fue como demasiado, ¿no? Entonces me doy cuenta que tal cual el tema de yo servir, o sea, de brindarle un servicio al influencer no era redituable. Aquí en Querétaro no lo era y creo que no lo sigue siendo, ¿no? No te pagan como por llevarles sus relaciones públicas, y también porque las agencias, y esto nace a raíz de que empieza a crecer el influencers marketing, la misma agencia que va con, por ejemplo, con Coca-Cola y le dice, oye, vamos a hacer una campaña con influencers, es la misma agencia que representa a los influencers. Sí, claro. Entonces, tú ya no le cobras una mensualidad al influencer por estar en la agencia, sino que le cobras un porcentaje. Y le das exposición. Y le das exposición, pero con las mismas marcas. Entonces es un negocio redondo, eso es lo que yo pretendía hacer en su momento. Todavía ni siquiera estaban estas agencias grandes como Another Company. Yo trabajaba mucho con Another Company, con... se me fue el nombre de la otra, pero bueno, ahorita me acuerdo. Pero trabajaba mucho con estas agencias, pero eran agencias de PR. Okay. O sea, no eran agencias de management. Y Colors se llama la otra. Entonces, pues de repente empiezan a ser como agencias que representan. El influencer exige mucho, pero es y no lo digo quejándome o hablando mal para nada, pero es algo que no se sabe manejar. Sí. O sea, ni el influencer sabe manejar su autoridad, sí, claro, ni la marca sabe manejar al influencer. ¿Por qué? Porque esto fue como el COVID. O sea, nació de un día para otro y todo el mundo fue de, pues dale aspirina, no, pues no se le quita con la aspirina, pues dale Advil, no, pues que el Advil sale peor, pues dale. A ver, ¿cómo manejarlo? Así fue el influencers marketing.
O sea, es como, vamos a ver cómo manejarlo. La publicidad lleva existiendo más de 200 años. Sí, claro. Y el influencer marketing lleva ahorita, creo que va a cumplir apenas 17 años, 20 años. Y o sea, bien unos 5 o 6 años, literal. donde ya la gente lo reconoce como tal. Porque antes era mandar cosas y participaciones, pero el influencers marketing como tal, yo creo que va a tener 4 o 5 años. Literal, sí. ¿No? Y aquí en Querétaro estamos como en pañales en todo ese tema, que de hecho es lo que yo te quería preguntar. ¿En qué momento te das cuenta del core business de local agencia? ¿En qué momento dices, sabes qué? Voy a representar o voy a hacer reconocimiento de las marcas, voy a influenciar marcas? Yo lo que creo yo, y sintetizando y simplificando lo que quiero hacer con las marcas, es hacer una marca influencer. Creo yo que es de esa manera como tú estás como conceptualizando el servicio que dan en local agencia. ¿Es correcto o me equivoco? Es totalmente cierto. Y justo nos costó mucho trabajo entender qué hacíamos, ¿no? Uh-huh. Porque yo lo tenía muy claro el know-how, tenía muy claro los pasos, pero era muy difícil explicarle a la gente lo que hacíamos. Entonces la manera, el speech elevator que utilicé es que vamos a hacer de tu marca una marca influencer. Uh-huh. O sea, sí, trabajemos con influencers, pero hagamos de tu marca una fuente de tendencia también. Okay. Entonces sí, en local agencia nos dedicamos a posicionar ya sean negocios o marcas personales a través de 3 herramientas. Las redes sociales, el influencers marketing y las relaciones públicas. Okay. Es lo que hacemos, literal. Y hemos tenido muchos casos de éxito de que la marca no era nadie y de repente, no que no fuera nadie, pero bueno, me refiero a que no estaba posicionada, no se conocía, y de repente todo el mundo la conocía, ¿no? Tanto en negocios como en marcas personales. O sea, tengo personas que empezamos a invitar nosotros a los eventos, nadie los conocía, empezamos a invitarlos a los eventos y yo cuando sé que me gradúo, así le digo, es cuando mi competencia empieza a invitar a mis clientes a sus eventos. Okay. Dije, ya, check, totalmente, vamos bien, ¿no? Porque ya estás figurando, ya lo posicionaste y esa es mi chamba, posicionar. ¿Consideras que hay alguna manera de automatizar campañas de marketing para empresas? Muchos, bueno, yo creo que el marketing es creatividad. Sí. La publicidad es creatividad. Pero el sistema como tal de promoción de una marca, ¿crees que se puede automatizar de alguna manera? Es decir, tener como un template y desarrollarlo diferente en cada marca. Sí y no. O sea, yo creo que la respuesta a bote pronto es sí. O sea, sí se podría automatizar porque sí hay una serie de pasos que tienes que tener o que tienes que, sería como diría, o sea, como de requisitos que tienes que ponerle check, 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 check para poder llegar al segundo punto, ¿no? Pero, sin embargo, también existen muchos escenarios que no puedes prever, que pueden sacarte de tu línea y que tienes que reaccionar ante ellos, ¿no? O sea, escenarios de crisis o algo así. La promoción o el posicionamiento de una marca tiene que partir principalmente del objetivo de marca. Porque muchas veces hay un mal posicionamiento o una mala promoción porque no se sabe el objetivo de la marca. Yo creo que nadie de los clientes sabe el objetivo de la marca. Exacto. Solo quieren vender. Solo quieren vender. Es un gran error, ¿no? Súper error y más... mira, yo siempre pongo y es lo primerito, o sea, me dice, ¿de qué me va a servir hacer algo con un influencer? ¿De qué me va a servir publicitarme en una revista? ¿De qué me va a servir hacer un evento? Y le digo, literal, solamente de hacer ruido. ¿Y de qué me va a servir hacer el ruido? Y yo pongo este ejemplo. Te voy a contar una historia. Vamos a lanzar vamos a hacerlo con una historia verídica. Vamos a lanzar una nueva línea de tinte de cabello rojo. Con una tecnología que el agua no lo disuelve y excelente, ¿no? Ok, si yo llego y te digo, estoy lanzando una nueva tecnología de tinte de cabello rojo, tú me vas a decir, chido, no me importa, ¿no? ¿Qué hacemos para que esto sea noticia? Diría mi cliente, pero ¿para qué yo quiero que sea noticia? Claro. Si yo quiero que se venda. Bueno, espérate. Si no es noticia, nadie lo va a querer. Y si nadie lo va a querer, no se va a vender. Entonces, necesitamos que sea noticia. Pues vamos a agarrar a la chica dorada, vamos a agarrar a Paulina Rubio y vamos a pintarle el pelo de rojo. Supongo que tuvieron que haber pagado mucho porque están matando una marca. Sí. O sea, tuvieron que haberle ofrecido algo muy bueno como para que ella diga, pues ok, voy a cambiar todo lo que vengo siendo, ¿no? Sí, claro, fue un contrato millonario, ¿no? Sí. O sea... pero que tuvo un muy, muy buen retorno de inversión. Sí, por supuesto. Entonces, pues le pintamos el cabello de rojo. Ok,
wow, Pau ya no es rubio. Fuimos trending topic a nivel Latinoamérica en ese momento. Te estoy hablando como por ahí del 2010, 2011. ¿Y qué pasa? Pues que voy a volver 2 años después, voy a volver a sacar una nueva línea de tinte rojo, ahora con una nueva tecnología mejorada. No manches, ¿y ahora cómo vamos a hacer noticia? Ya nadie es rubia reconocida, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer noticia? Ya si le pintamos el pelo de rojo a Paulina Rubio, pues ya no va a ser noticia, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a meterle, como tú dices, creatividad. El rojo es pasión, el rojo es amor, el rojo es el Red Revolution y vamos a mandarle un kit de rojo con una playera roja a todas las editoras de belleza y vamos a hablar sobre el rojo y que una persona, un stylist, un asesor de imagen, nos hable de la importancia del rojo, que es un color neutro que a todo el mundo le queda bien, que nos hable de cómo nace el rojo, de lo que representa. Eso que te estoy diciendo se le conoce como una etapa teaser, es una etapa antes del lanzamiento de la campaña. Y entonces, en esa etapa, tú estás antojando, tú estás generando expectativas sobre el rojo, ni siquiera sobre el tinte, o sea, sobre el rojo. Después, al mismo tiempo, empiezas a hablar de cómo los tintes pueden ayudarte a cuidar el cabello o a hacértelo pedazos, ¿no? Todo en paralelo. Si te estás dando cuenta, ya estamos creando una estrategia, ¿no? Que a la vez, como esa parte, como el marketing antiguo, estás generando una necesidad de una manera mucho más sutil, una manera más indirecta, ¿no? Claro, estás sembrando, se le conocen como un seeding. Estás sembrando, haciendo una siembra. Entonces, bueno, total. Cuando ya saben qué es el rojo, ya saben que existe Coleston, ya saben que existe Paulina Rubio, ya saben que el rojo es pasión, o sea, y ahora lo que hicimos es crear un concierto en el que es totalmente gratuito de Paulina Rubio, donde tú solamente tienes que comprar el rojo, pero como el rojo aparte cuando te haces un cambio de look lo quieres hacer con una amiga, entonces pues es 2x1. Okay. Una campaña, la verdad, increíble, ganamos un premio por esta campaña. Y total, entonces van al concierto, se hace un conciertazo, exitazo, increíble, todo. Después del concierto hacemos entrevistas con diferentes influencers, con diferentes medios de comunicación, que esa es la etapa de maximización. Todo el mundo quiere el rojo. O sea, todo el mundo quiere ir a comprar el rojo y pintarse de rojo y todo el mundo quiere pertenecer al Red Revolution, ¿no? Nos llevamos inclusive en la etapa de maximización a unas influencers a Miami, a un yate, para que justo les pintamos el cabello de rojo y les dijimos, métete al mar y no se te va a deslavar. Hicimos el social proof, todo. Y ahora, regresando a todo el tema, al cliente le interesa vender, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? Ok, entonces, llega Laura López, como le quieran poner, que ya estuvo durante toda la campaña, que ya le hicimos la siembra, que ya fue al concierto, que ya estuvo involucrada. Llega a Walmart y no hay tinte rojo. Y no se hace una venta. Y entonces mi cliente diría, entonces ya no me funcionó, ya no vendí. No, son cosas que tienen que estar funcionando de manera paralela. Sí. Quien piense que la publicidad, que el influencers marketing o que el marketing es una herramienta directa de venta está muy mal. Sí, exacto, tiene que ser toda una mancuerna de un chorro de porque si no, ¿por qué existen en las grandes compañías? ¿Por qué en Coca-Cola existe el departamento de contabilidad? ¿Por qué existe el departamento de publicidad? ¿Por qué existe el departamento de recursos humanos? Si lo que quiero es vender, entonces que existe retail, ventas, punto. No es así. Claro. Eso es un sueño guajiro que no es cierto. Para que se logre hacer una venta, tienen que estar funcionando muchísimos departamentos dentro de una compañía a la par, haciendo esfuerzos y que todo dé frutos y entonces se llega a una venta. Y no tenemos que hablar nada más de empresas multinacionales, nacionales e internacionales. Estamos hablando de los negocios locales también que tienen que funcionar. Muchas veces se han acercado a nosotros para decir, tengo un cliente que hemos trabajado con ellos desde hace 7 años y literalmente al inicio me decía, es que ustedes son mi única fuente de venta. Y yo obviamente por esta necesidad de la lana y todo decía, sí, está bien, pero ¿sabes el estrés que carga uno? Y entonces te decía, oye, pero haz esto. No, eso no, o sea, porque no te puedes meter en el business del cliente. Simplemente le sugieres, tú haces tu chamba en redes, pero ahí queda, ¿no? Pero por ejemplo, cuando tienes que te contratan y son 2 marcas que venden velas una al lado de otra y te contrata la de la derecha, ¿cómo le das ese valor agregado a la marca? ¿De qué manera lo logras o cuál es el proceso para hacerle la campaña al cliente? Influenciar. Okay. Existe una línea muy delgada entre influencia y manipulación.
Y esa delgada línea se llama ética. Si tu marca, la marca de tu cliente, las marcas de las velas en este ejemplo, tiene ética y con esa ética te dejan a ti trabajar para crear una historia detrás de las velas, para crear un pretexto para que el nuevo tinte sea noticia, para que la vela sea noticia. Ojo, es crear, no contar, porque una cosa es crear y otra cosa es que digas que lo estás haciendo, ¿no? Sí, o sea, bueno, primero tienes que crear la historia, o sea, lo primero que tienes que hacer es entender la marca. Una vez que entiendas la marca, puedes ver todas las variantes en las cuales puedes crear una historia. Y una vez que creas la historia, tienes que aprender a contarla. Sí, claro. Y después tienes que saber elegir a quién más va a contar esa historia. ¿Quién la va a contar, no? Que son los influencers, los medios de comunicación, los voceros, spokespersons, todo, ¿no? Y después, ¿a quién se la van a contar? Y después, ¿a quién se la va? No, eso es lo principal. Ok, Sí. Con el objetivo. Sí, o sea, ¿a quién se la vamos a contar? Eso es lo principal, o sea, ese es el punto número 0. O sea, en tus pasos el buyer persona es de lo primero que haces. Es lo principal. Ok. O sea, si nosotros no tenemos mira, varía en dos partes. Si es una marca que ya tiene trayectoria y que no sabe qué es su buyer persona, entonces el buyer persona se construye con base a la experimentación que hemos tenido. ¿Quién está comprando la marca? ¿A quién le está gustando? ¿En qué situaciones le están comprando, no? Si es una marca totalmente nueva, pues entonces determinamos un buyer persona y es mucho más fácil porque toda la comunicación, todo el marketing, absolutamente todo gira en torno a enfocarnos a ese buyer persona. Sin embargo, también se han dado muchos casos que el buyer persona que la marca pensaba y a la cual se quería dirigir no era. Sí, el buyer persona forzado, ¿no? Que es, Exacto. no, yo quiero llegar a las señoras de Juriquilla. A todos les encanta ese ejemplo. Quiero llegarle a las señoras de Juriquilla con lana. Y yo, chinga, otra vez esa señora ya va a llegar. No existe esa señora. Todos son señoras de Juriquilla si tu mercado se puede acoplar a eso, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuánto tarda en desarrollarse y ya en ejecutarse esta campaña con Local Agencia? Nosotros de que comenzamos a trabajar en una campaña de posicionamiento, a que hacemos, por ejemplo, el evento, mira, te voy a explicar como estas tres partes, ¿no? Era como se los platicaba, hay 3 etapas en una campaña de comunicación. Esta campaña de comunicación es también conocida como, bueno, nosotros en Local Agencia lo conocemos como campaña de posicionamiento y es nuestro servicio estrella. ¿Qué hacemos con estas 3 partes? En una etapa previa, nosotros hacemos una siembra, que es el seeding, ¿no? Normalmente la gente lo conoce como el famoso unboxing, pero realmente en términos de comunicación se le conoce como seeding, de siembra. En esta etapa lo que hacemos es aperturar conversación digital desde antes del evento. El mayor problema de cuando se hacen campañas de posicionamiento o eventos es que solo se hace el evento, es un pico de menciones, un pico de alcance y después se pierde. Lo que nosotros hacemos con estas 3 etapas es tratar de darle vida durante más tiempo a esta noticia. Entonces hacemos una campaña previa en la cual hacemos el seeding, empezamos a recibir menciones, empezamos a generar ruido, a crear ruido, a que la gente nos empiece a conocer. Después, posteriormente, en la etapa 2, es el evento. Hacemos un evento, ahí sí es el pico de menciones, es donde se ve todo, pues obviamente súper o sea, al tacto porque está ahí, claro. Es algo físico. Y en la siguiente etapa, en la etapa de maximización, lo que hacemos es hacer una campaña con influencers o con medios de comunicación. Termina esto y volvemos a empezar. ¿Con el mismo producto o con otro producto? Con la misma marca. ¿Con la misma marca? Exacto, puede ser diferentes productos. Ok. O sea, por ejemplo, si tienes diferentes lanzamientos de que es que ahora saqué la vela de lavanda y quiero darle poncha a esa vela, perfecto, ¿no? Ahora saqué el kit para que tú hagas tu propia vela, perfecto. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer una campaña creativa de, ok, ¿qué podemos hacer para que el kit de la vela sea noticia? No, pues es que ya viene el Día de las Madres. Pues qué mejor que tengas un momento con tu mamá de hacer una vela en conjunto y que esa vela sea intencionada. Entonces invitamos a alguien que se encarga de todo el tema de las energías y nos va a enseñar como X. Entonces es cíclico. Es cíclico. Y si no lo hace cíclico, no funciona. Es justamente ese sistema del que me refería hace rato. Entonces ya descubrieron cómo está el sistema, simplemente dentro de esos pasos cambian como todo lo que se hace por dentro, ¿no? Exactamente. ¿Tú consideras que hay una diferencia entre los influencers y los creadores de contenido? Totalmente. Totalmente. Yo los conozco como influencers y influyentes. Ok. Durante el confinamiento del 2020, hubieron 3 grandes factores que afectaron a toda la industria, que afectaron y que ayudaron a toda la industria digital. El primero fue que todo el mundo vivimos un breakdown emocional. O sea,
En todo momento, alguien, tú, yo, nos tuvimos que meter al baño y se nos salió una lágrima y dijimos, ¿qué está pasando? Claro. O sea, van a venir los aliens y no me voy a sorprender. O sea, esto está de película. Claro. Ese breakdown emocional fue muy fuerte. Llegamos a un momento en el que todo lo que teníamos eran las redes sociales, pero llegó un momento en el que también ya no queríamos saber nada de redes sociales. Sí. Entonces, este fue el primer factor. Todo el mundo que repunta y que sale de este breakdown emocional, repunta con un poco más de conciencia, con un poco más de amor propio, si lo quieres llamar así en cliché. ¿Qué pasa cuando haces esto? Tienes un poco más de conciencia de elegir qué quiero ver y qué no quiero ver. Esto nos da paso al segundo factor. Empieza a haber una etapa enorme de unfollow a los grandes influencers. Los empiezan a dejar de seguir. ¿Por qué? Porque la persona que normalmente me hablaba de cómo vestirme para irme a cenar o para irme al antro, para irme al museo y de cómo tenía que combinar yo la bolsa con el zapato y todo, pues, esto es el lifestyle, no tenía que decirme. Porque el lifestyle de todo el mundo durante 2 meses fue vivir en pijama con tu gato y en Netflix. Claro. Entonces no había un lifestyle que comunicar superficial, ¿no? Entonces esta persona que comunicaba lifestyle empieza a hacer enchiladas tipo las de Anaí, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la gente conecta y la gente no conectó con eso. Dijo, a ver, espérate. A mí me gustaba cómo te vestías para irte al antro. A mí me gustaba cómo te vestías para irte de viaje. Y ahora me estás diciendo que hago unas enchiladas. Yo ni cocino, o sea, cero, no es congruente. No quiero que inventada te dejo de seguir. Yo creo que el nivel de conciencia para seguir a alguien se vio por abajo, entonces ya no veías nada más lo que vivía por fuera, en las fiestas, en los eventos. Ya te fijabas más en cómo era la vida del día a día de alguien, ¿no? Exactamente. Y te diste cuenta que la vida del día a día era igual que la tuya, porque durante 2 meses la vida de Beckham y la nuestra fue estar encerrados. La misma, claro. O sea, entonces ahí este fue el segundo factor. Y el tercer factor fue que la gente dice, a ver, ya no quiero que me digas qué hacer, ya no quiero que me enseñes qué bonito te quedó el maquillaje, ahora quiero que me enseñes a hacerlo. Claro. Ya no quiero verle los cuadritos a Bárbara de Regil. Ahora quiero que me enseñe cómo yo tengo cuadritos, ¿no? Okay. Porque yo ya vi que tu vida y la mía son la misma. Que así es la humanidad, ¿no? Claro. Todos somos humanos. Y las redes sociales mostraban algo que es el 3% de la realidad de una persona, que es de lo que hablo en Behind the Selfie. Lo que vemos en redes sociales es solamente el 3% de la realidad de alguien. Claro. Y nosotros nos dimos cuenta durante el confinamiento que, oye, entonces todo lo que ponías no es cierto. ¿Y cuántos influencers no se quedaron como con contenido atrasado? Y empezaron a publicar que estaban en Dubái y todo el mundo, no es cierto, estás en tu casa, o sea, nadie puede salir, ¿no? Entonces, estos 3 grandes factores nos dan un giro enorme, ¿no? Entonces, recapitulamos. Tenemos el primer factor, que fue el breakdown emocional. El segundo factor, que fue la gran etapa de unfollow a los grandes influencers. Esto nos lleva a que la gente quiere empezar a aprender a hacer las cosas. Se da un boom en todo el tema de los cursos digitales, en todo el tema del aprendizaje, de la enseñanza. El ejercicio en casa fue... Sí. Wow. Wow. Y esto nos da el último factor, que es que las personas mayores entienden que las redes sociales y los influencers no son una moda. Claro. Y no son una tendencia. Son la realidad, son el presente y son el futuro. Es como si tú dijeras en los años que salió la televisión de, ay, esto es una moda, no voy a comprar una tele porque es una moda, porque es del diablo, porque... No es que es una moda, es que es el presente y el futuro, y es la realidad. Más bien te empiezas a ser otra vez consciente, a saber a quién consumes, porque no es ver, es consumir una persona, es consumir los comportamientos de alguien. Entonces, si haces match con lo que esa persona hace, lo sigues, si no, bye, ¿no? Exactamente. Y aparte se tuvieron que forzar los influencers, yo les llamo creadores de contenido, a los que son creadores de contenido, que tuvieron que decir, ¿qué hago? Tengo una cámara, tengo el celular, tengo un chingo de tiempo libre, hago cosas interesantes, y de ahí creo que fue el boom de TikTok, porque de verdad en TikTok te das cuenta de un chorro de cosas. Hay gente creativa haciendo cosas increíbles. Sí, es un mercado muy, muy, muy grande que no está explotado. Yo creo que los que estamos haciendo contenido para este tipo de redes, tenemos un año más, porque si no creo que se va a estancar como lo hizo Instagram. Tú ahorita subes un video de Instagram, dime cómo te va con tus reels. O sea, está pesadísimo. Y veo que le metes producción, y veo que o sea, los temas están bien tocados. Ahorita se me acaba de hacer viral un reel, voy por 1 millón de vistas, y
crecí 12,000 seguidores en una semana. Sí, es que nosotros nos pasó en TikTok con uno de Majo que habló de Ana Bárbara, algo, híjole, de veras, qué raro es la gente. Habló no, ¿cómo se llama la hija de Pepe Aguilar? Ángela Aguilar. Ángela Aguilar. 5, 6 millones de vistas, chorro de mensajes, 10,000 seguidores, pero es algo que no enriquece de ninguna manera. Pero tú haces algo que enriquece el mundo geek, que tienen cosas muy interesantes, y puta, ahí va, de repente unos 10,000, de repente 600,000, pero es bien difícil encontrar el algoritmo, ¿no? Es difícil. A mí el reel que se me hizo viral ahorita es de cómo leer un libro en 30 días, y sí súper pegó. Y yo, dentro de mi estrategia de contenido, está dividido en 3. En el tema de los reels informativos, los reels de tendencia y los de mi podcast, ¿no? Los pequeños como clips de mi podcast. Y este fue el que pegó, el de cómo leer un libro en 30 días. Y literal ya va por el 1,000,000 de reproducciones en Instagram, ¿no? Entonces, sí creces. ¿Y vas a replicar la fórmula? Sí, claro. O sea, tienes que hacerlo, ¿no? Se tiene que. Sí o sí tienes que hacerlo, aunque al final te hagas influencer de lectura, ¿sabes? O sea, ¿podrías llegar a olvidar todo lo que estás haciendo por hacer lo que pegó? No, eso sí, nunca. A mí, justo el tema de la lectura es un tema que es una de mis grandes pasiones, pero que es algo nuevo. En este segundo aire de vida, no sé cómo llamarlo, yo me di cuenta que me gusta leer y que amo leer y que disfruto leer y que la lectura me ha dado tanto, o sea, me fascina. Y yo quise compartir, y casi nunca lo publico, ¿no? Y quise compartir esto porque fue una fórmula que yo investigué. Yo soy muy estratégica y me gusta la estrategia en todo lo que hago. Citando a tu mamá, hasta cuando hago mi jugo intensa. Verde estratégico. Sí, o sea, primero pongo esto porque si no es más fácil. O sea, me encanta. Entonces yo recapitulé como muchas fórmulas de cómo leer. O sea, yo dije, ¿cómo? Porque yo veía que había gente que leía de que 60 libros al año. Y yo, güey, yo he leído 3 libros en mi vida. O sea, ¿cómo haces eso? ¿No? Y empecé a ver como muchas fórmulas y como que compilé muchas y así es el método que yo hice y es el que compartí. Y toda la gente le gustó mucho, ¿no? O sea, y realmente es un método efectivo porque yo lo hago. Pero nunca dejaría de hacer todo porque yo no soy experta en eso. Claro. Y justo tomo esto para regresar al tema de lo que pasa cuando los adultos, así, cuando la gente mayor se da cuenta que tiene que entrar a Instagram. ¿Qué pasa? El arquitecto de años con su despacho de arquitectura entra a Instagram y ve al chavito recién graduado con 100,000 seguidores y dice, no, man, o sea, claro, quítate que ahí te voy. Si de algo sé, es de arquitectura, claro, ¿no? Y es ahí donde nacen los influyentes, que tú los llamas creadores de contenido, y sí son creadores de contenido también, ¿no? ¿Qué pasa? Un influencer es una persona que te está influenciando con su estilo de vida. Y un influyente es una persona que te está influenciando con su conocimiento, con su trayectoria, con lo que sabe. Y no me refiero a esto como doctorados, maestrías o que sea alguien muy picudo. Tengo influyentes que son influyentes de hogar, de cómo desmanchar la ropa. Y no sabes cuántas vistas tienen. Sí, claro. De organizar cosas en el Como closet. leer un libro en 30 días. O sea, sí. Entonces, aquí no quiere decir que uno sea bueno y uno sea malo. Son totalmente diferentes. El influencer va enfocado a otro tipo de persona, va enfocado a otro tipo de influencia y el influyente a totalmente otro tipo de público. Los influyentes normalmente tienen un mercado, un grupo de seguidores mucho más de nicho. Personas que saben que tú hablas de fotografía, por ejemplo, claro, y que van a entrar a verte a ver cosas de fotografía. Si de repente les hablas de un veterinario, pues van a decir, oye, ¿qué onda? ¿No? O sea, como que no. Entonces, el principal motivo de un influyente es compartir su conocimiento para poder llegar a vender su conocimiento, a asesorar, a capacitar, pero no vive, su principal fuente de ingreso no es a raíz de colaboraciones con marcas, ¿no? Claro. Esa raíz de conferencias, de entrevistas, de otro tipo de productos. Al contrario de los influencers. Los influencers, su principal fuente de ingreso, y lo que hacen es mostrar un estilo de vida aspiracional, y entonces es por eso que son muy buenos para las marcas, ¿no? Sin embargo, las marcas se han dado cuenta que llegar a muchas personas no significa tener más ventas. Sí, claro. Se han dado cuenta que tienen que llegar a un público muy targeteado, y para eso existen
ese es otro tema, pero para eso empiezan los micro-influencers o los nano-influencers, ¿no? Para hacerlo en volumen. Para hacerlo, sí, yo siempre he dicho, y eso fue una de las cosas que a nosotros nos diferenció con Local Agencia, es que nosotros le dimos exposure a los pequeños influencers de Querétaro. Y cualquiera te lo puede decir. Sí. Las marcas locales, grandes, pequeñas a nivel local, estaban enfocados a los grandes influencers de Querétaro. Erróneamente, porque llegaba a un restaurante conmigo y me decía, es que yo quiero que venga Mariana Bonilla, que es una hiperinfluencer a nivel ya internacional, ¿no? Yo le decía, es que no te va a servir. Claro. O sea, si lo que tú quieres es generar tráfico, los principales seguidores de Mariana ni siquiera están en Querétaro, claro, ¿no? Te va a servir de posicionamiento, decir Mariana Bonilla y estoy trabajando con ella, pero te va a salir muy caro y en esta primera etapa de influencers marketing no sería una buena estrategia. Sería una mejor estrategia meter a 15, a 20 microinfluencers que te puedan generar tráfico y que realmente tú puedas estar viendo una conversión en cuanto a publicidad, en cuanto a alcance, a posicionamiento, ¿no? Conversión a final de cuentas, tangible. Entonces, nosotros hicimos eso y eso fue el boom. Porque funcionó. Sí, y porque sigue funcionando. Totalmente hace un par de años que era de repente, hay evento acá y ya veías a todos los microinfluencers en el mismo evento y yo sabía que eran ustedes. Eran mi evento. Entonces, qué chido. La verdad, con estos ramos, Iris, la verdad es que me quedo con un chorro de temas ahí pendientes. Ojalá podamos volver a platicar esto. Claro igual, que sí. En algún momento hacer algo juntos. De verdad me gustó tenerte mucho acá, sabes mucho, te mueves muy natural en el tema y es algo que por lo que yo quería platicar contigo, porque lo haces genuinamente. A veces pareciera que uno estudia demasiado los temas, pero me queda claro que tú lo traes tatuado en la piel muy cañón y se nota tanto tus estrategias, en tu contenido, en la distribución de él, porque tiene mucho que ver, en las plataformas, todo, te lo reconozco muy chido, la verdad, felicidades. Gracias. Y te agradezco mucho que hayas venido aquí, la verdad es que repito, ojalá podamos tenerte de nuevo, podemos platicar, entrar ya más en detalle en un tema y pues nada, esta es tu casa y muchas gracias. Gracias, muchas gracias Lalo, gracias a todos ustedes, gracias por la invitación, para mí es un honor, de verdad me encanta compartir esto, es algo que como tú dices yo siempre digo, tengo la bendición de que yo no trabajo ni un solo día, siempre estoy haciendo mi hobby, siempre hago lo que me gusta, hago lo que me encanta, entonces tanto Local Agencia como Iris Carrillo han sido dos cosas que yo quise mostrarle al mundo, quise poder brindar ese servicio que yo sé hacerlo. Y creo que ha funcionado y que ha servido y eso es la mejor paga, ¿no? O sea, que he podido ayudar a otras personas y pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el interés y claro que sí, cuando quieras tenemos otra entrevista o tengamos 3, 4, las que tú quieras y si tienen algunos temas que quieran saber, déjanoslos en redes sociales, a mí me encuentran como @iris_carrilla y mi podcast está como Behind the Selfie en Spotify, ahorita vamos a lanzar la segunda temporada, no sé cuándo salga este episodio. La próxima semana, ¿ok? Sí. Bueno, no, entonces sí vamos a estar a punto porque la segunda temporada de Behind the Selfie nosotros la lanzamos el 14 de junio. Entonces por ahí los escucho. Qué chido. Muchísimas gracias, Iris. Y todos ustedes vayan a seguirle a sus redes. La verdad es que si tienen marca, si están emprendiendo, si tienen manera de aplicar todo lo que Iris les puede mostrar, de verdad aplíquenlo, está muy chido. Muchas gracias por vernos, recuerden que van a ver esto en clips, pero también si quieren verlo completo, pues váyanse a YouTube, ahí tenemos todo Mundo Geek, Showbiz con Majo, Mundo Geek con Jorge y con Mike, entonces todo lo que estamos haciendo es para ustedes, ojalá les guste y nos vemos en la próxima. Despot, la guía central.